El término los media hace referencia a todo contenido que, por cualquier razón o circunstancia, se encuentra desaparecido. A lo largo de los años, muchas personas han tomado interés por todo lo que no se ha localizado, ya sea por su valor histórico o por el simple morbo. Algunos de estos materiales suelen ser curiosidades creativas. No obstante, existen una gran cantidad de los media que es turbia. En este video, analizaremos los casos más infames de los media, desde lo perturbador hasta lo trágico. Prepárate, porque el reino de Kira te presenta el iceberg del lado oscuro de la los media. Nivel 1. El cielo. Materiales perdidos de películas. Existen muchas películas que tienen material perdido, ya sean escenas eliminadas o borradores de guiones. Algunos de estos casos son Spider-Man 3, 2007, cuya película cambió bastante durante su producción, teniendo conceptos y escenas grabadas casi terminadas que, para ponerlo simple, son muy distintas al resultado final. Sin embargo, para pasar un tema que de hecho sí es turbio, tenemos el film Him, una película para adultos basada en la vida de Jesús. Por su contenido, obviamente fue polémica y terminó estando censurada. Incluso hoy en día, solamente se sabe el nombre del director y el actor protagónico. Hay muchos más casos por el estilo, lo que nos lleva a películas mudas o antiguas. Algo que nos puede hacer reflexionar bastante es que existe una enorme cantidad de películas antiguas que están totalmente desaparecidas, algunas con muy pocos detalles conocidos al respecto. El séptimo arte es el más reciente, el cual tiene una historia relativamente joven. Estos largometrajes perdidos nos recuerdan que a veces la gente no piensa en la posteridad. Un ejemplo claro en concreto es el de Georges Méliès, un pionero en el cine de ciencia ficción, cuyas contribuciones al cine no pueden ser menospreciadas. Este gran director sufrió una gran depresión y frustración terrible al final de su vida, destruyendo varias de sus películas, borrando parte de su invaluable legado. Food Fight. El caso de Food Fight es fascinante, tan así que hasta podría hacer un video solo hablando de este tema. Sin embargo, lo mantendré breve por la duración de este video. La historia de esta película debe ser conocida por todos los amantes de la animación. Food Fight iba originalmente a salir en 2003, siendo esta una cinta de animación de comedia protagonizada por reconocidos actores como Charlie Sheen. Sin embargo, tuvo un desarrollo desastroso, siendo apenas estrenada en 2012. Sí, casi 10 años después de su fecha inicial. Uno de los muchos motivos, siendo el robo del hard drive que contenía la versión original, con una animación totalmente distinta a la del resultado final. Hoy en día, se sigue buscando esta versión, aunque se ha llegado a sospechar que todo esto simplemente es un truco publicitario, aunque no parece ser muy efectivo. El Chavo del Ocho. La serie más icónica del famoso comediante Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del Ocho, tiene mucho material perdido, en donde se incluyen los siguientes episodios: problemas con Don Ramón, el lechero, la basura, la bruja del 71, etc. Debido a la manera de hacer televisión de aquella época, muchas de estas cintas han sido perdidas con el tiempo. Es increíble cómo la serie más icónica de la televisión humorística en Latinoamérica tiene tanto contenido que propiamente nunca veremos. Batgirl, 2022. DC Comics es una editorial bastante icónica, siendo la dueña de algunos de los personajes más famosos de la cultura popular. Han sido responsables de grandes cómics, animaciones y una que otra película live action, como la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Sin embargo, en la década de 2010 batallaron bastante con su universo en el cine, pasando por la visión de Zack Snyder a un desastre de administración sin igual. Después de fracaso tras fracaso, Warner desarrolló un proyecto titulado Batgirl, pensado para estrenarse en 2022 y contando con grandes actores como Brendan Fraser y Michael Keaton. Sin embargo, en algo que nadie venía a venir, la cancelaron. Sí, así nada más, sin previo aviso y sin la oportunidad de que al menos pudiera estrenarse en streaming.
Este caso está en el iceberg porque se sospecha que la película fue borrada por completo, sin el consentimiento de los directores. Esto es horrible, una enorme falta de respeto para todos los involucrados y un caso singular, incluso dentro de la comunidad de la Lost Media. The Day the Clown Cried, una película dirigida y protagonizada por Jerry Lewis. El día en el que el payaso lloró es una cinta del año 1972 con un argumento controversial. La historia de un payaso que es enviado a los campos de concentración judíos durante la Segunda Guerra Mundial para hacer reír a los niños fue odiada y repudiada por los pocos que de hecho pudieron ver la película, incluyendo al mismo director, quien decidió no estrenarla para proteger su carrera. A pesar de ser donada a una librería, es incierto si algún día la podremos ver. Yo les pregunto, si ustedes hubieran invertido tanto tiempo, tantos años en un proyecto que, a pesar de resultar desastroso, fuera tan suyo, ¿simplemente lo ocultarían? Heartbeat in the Brain. En 1970, la cineasta Amanda Fielding realizó un documental en donde se realizó una operación con un taladro hasta exponer partes de su tejido cerebral, todo de manera explícita. El metraje causó desmayos y escándalo en su audiencia, por lo que solo se ha expuesto en exhibiciones privadas. Otro material que quizás sea mejor no ver. Versión original de Midori, La Niña de las Camelias. Una de las películas animadas más infames de la historia. Midori es conocida por su material gráfico y sumamente perturbador, el cual raramente es expuesto. Debido a la censura por la que ha pasado, la versión original de esta película permanece perdida. Si me permiten un momento, detesté investigar esta película por el contenido que contiene. Si ustedes saben del tema y de mi amor por los animales, sabrán por qué. Un día con Bob Esponja. Un tema increíblemente interesante, pero bizarro también. A Day with SpongeBob es una película que nunca existió, pero que se volvió reconocida en Internet por su concepto extravagante y una publicación en Amazon, donde esta película se anunció sin el permiso de Nickelodeon. El film sería un falso documental sobre un niño que pasa un día con el personaje Bob Esponja, quien en la realidad de esta película es un actor cuyo agente teme que se esté volviendo noticia antigua. Nunca se concretó, pero hay mucho material que aún permanece oculto. Un caso bizarro, en efecto. Canciones no lanzadas de Michael Jackson. El artista pop más famoso de la historia, Michael Jackson, tuvo muchas canciones que no vieron la luz del día por problemas de autor y de su disquera, así como todas las personas involucradas con los derechos de su música. Incluso hoy, en 2026, hay muchos fans que anhelan escuchar estas piezas. Nivel 2. La cima. Groupie, de Marilyn Manson. Siendo uno de los músicos más polémicos de la historia, el señor Manson realizó un cortometraje llamado Groupie, en donde se cometen actos violentos en contra de una admiradora, los cuales son muy explícitos y horribles. El agente de Manson se lo dejó muy claro: si lanzaba el metraje, su carrera estaría acabada. Nunca ha visto la luz del día y quizás nunca lo haga. Brandon Lee. Considerado por muchos como uno de los actores más prometedores de su generación, el señor Lee perdería la vida durante la producción y rodaje de la película The Crow, dando una última actuación extraordinaria. El metraje del suceso está grabado. Que descanse en paz. Parodias para adultos. Ya hablamos del caso de Hem, pero hay muchas más que son desconocidas, desde Mario Bros hasta los Picapiedras. Hacer parodias de personajes conocidos no era tan sencillo hace 30 años como lo es hoy en día, por lo que mucho de ese contenido está desaparecido. Cabe mencionar que Nintendo compró los derechos de la primera parodia para adultos que se realizó, algo tan bizarro como gracioso. Adiós inocencia. Conocido como el episodio más polémico del programa La Rosa de Guadalupe, este capítulo adapta un caso de la vida real muy fuerte y terrible, que causó un gran enojo con los padres de familia cercanos al caso, los cuales protestaron al respecto, ocasionando que no se volviera a transmitir, con la mayoría de los televidentes solo pudiendo presenciar el promo en el capítulo anterior. No se ha logrado obtener el metraje por completo por parte de Televisa.
está más que claro los intereses de esta empresa. Animación para adultos de Mickey Mouse. Esta entrada hace referencia a un caso conocido por un libro que cuenta la historia de Walt Disney, en donde se dice que en una fiesta de cumpleaños, animadores cercanos al hombre le quisieron hacer una broma pesada, una animación para adultos con los personajes de Mickey y Minnie Mouse. El señor Disney reaccionó de manera diplomática, riéndose y preguntando por los responsables, solo para que, momentos después, los despidiera. Si bien esta historia es cuestionada por su veracidad, hoy en día se sigue sin saber si el metraje realmente existe, o quizás simplemente es una leyenda. Mujeres, casos de la vida real. Esta telenovela mexicana tiene muchos episodios perdidos, desde La última sonrisa en 1996 hasta Sangre contra la dignidad en el 99. Esta serie es conocida por su tono inusualmente intenso, siendo un testimonio del melodrama mexicano en su máximo esplendor. Escenas eliminadas de la película Holocausto. Considerada como una de las películas más infames de todos los tiempos, esta película gráfica tiene escenas que, ni con su calificación, pueden lanzar al público. Aún con todo esto, sigue permaneciendo como una de las cintas más fuertes del mundo. Versión sin censura del episodio 200 y 201 de South Park. Hay bastante material perdido de South Park, desde su doblaje mexicano hasta la versión sin censura de los episodios 200 y 201, cuyo argumento se centró en la censura. En un inicio, se pensaba que los creadores estaban realizando una broma de metaficción, es decir, el reconocimiento por parte de la obra de su existencia en el plano de la vida real. Sin embargo, saldría a la luz que el discurso de Kyle, uno de los personajes principales de esta animación para adultos, sí fue censurado por la cadena televisiva Comedy Central. Un momento infame para todos aquellos que defienden la libertad de expresión, quienes aún desean escuchar este discurso en su totalidad sin ninguna censura. El reino de Superman. Una de las curiosidades más interesantes de la historia, los creadores del personaje de Superman pensaron que originalmente este debía ser un villano, creando unas páginas de un cómic llamado El reino de Superman, en donde el símbolo de esperanza era más bien un villano malvado, calvo y despiadado. Esta versión temprana del personaje fue rechazada por todas las editoriales a las que les enviaron el códice, por lo que, avergonzados, destruyeron casi todo el material, dejando solo la portada, uno de los más importantes de la historia de la ficción, el opening de Evangelion doblado al español. Cerramos la segunda parte del iceberg con un tema poco conocido. El anime Neon Genesis Evangelion es una obra de culto que explora temas existenciales, el cual es muy querido por los fans que razonan con estos conceptos. En 2003, la serie obtuvo un doblaje al español latino por parte de la cadena Locomotion, la cual hizo un gran trabajo. Sin embargo, la revista argentina Láser publicó en una reseña su decepción por el opening, ese segmento de videoclip que incluye los créditos, el cual contaría con un doblaje al español de la canción A Cruel Angel's Thesis. Más allá de la revista, no se ha podido confirmar, mucho menos obtener, esta versión de la canción. Hasta el momento, hemos visto casos variados. Sin embargo, y a partir de ahora, nos adentraremos en los sucesos realmente oscuros de la Los Media. Así que prepárense para verlo. Nivel 3. El cuerpo del iceberg. Issei Sagawa. Un caso complejo y absolutamente impresionante. En mi iceberg de internet, hablé sobre Brian Peppers, la estrella más mórbida de internet. Ahora, nos toca hablar de una de las estrellas más bizarras de Japón, Issei Sagawa, quien se volvió infame por cometer el acto de canibalismo con una de sus compañeras de universidad. Issei fue un joven patético, introvertido y tímido, quien siempre batalló con hablar con las mujeres. No lo digo yo, sino los mismísimos testimonios de sus compañeros de escuela. En una ocasión, esta lacra social logró convencer a una compañera suya de ir a su casa a estudiar, con la intención real de seducirla. Cuando vio que esto no estaba funcionando, Sagawa le quitó la vida para después comenzar a convencerla. Las grabaciones de lo que hizo se volvieron escandalosas durante su juicio, donde por una serie de conflictos internacionales,
este hombre salió libre. Hoy en día es una celebridad, habiendo vendido pinturas a un precio exorbitante, con muchas personas aún buscando las grabaciones de su juicio. Queda al criterio de cada uno de ustedes qué pensar. José Luis Calva Cepeda. Conocido como el poeta caníbal, el señor Calva ganó notoriedad en los medios de comunicación en el año 2007 por sus actos, bueno, asumo que ya saben de qué. Lo que muchos medios destacaron fueron sus trabajos de poesía, los cuales aún hoy en día se siguen buscando. Este criminal se quitaría de su propia vida el mismo año de su condena, dejando muchas incógnitas. Go to Sleep. Imagen original. En mi anterior video, hablé sobre creepypastas turbias. Sin embargo, a veces las más conocidas ocultan detalles sorprendentes. La historia digital de terror de Jeff the Killer contiene una imagen incluso más famosa que el argumento relacionado con la historia. La ilustración de un rostro blanco con una sonrisa perturbadora es icónica. No obstante, nadie sabe de dónde proviene. Se ha ofrecido mucho dinero por encontrar de dónde vino, pero nadie tiene respuestas definitivas. Se ha dicho mucho al respecto, pero incluso hoy, 1 de febrero de 2026, no se sabe de dónde salió. Hay incluso recompensas por esto. Espero que algún día se pueda encontrar. Owen Hart. En 1999, el famoso luchador Owen Hart falleció tras una caída terrible durante su entrada en un show. Si bien los televidentes no pudieron ver el momento exacto de la caída, las cámaras de la WWE nunca dejan de grabar, por lo que se sabe que el metraje de su muerte existe, pero no ha sido revelado al público o se ha dado a conocer detalles al respecto. Por respeto a su familia, quizás debería quedarse así. Timothy Treadwell. Una persona como ninguna. Desde muy joven, Timothy amaba a los osos, tanto así que buscaba vivir con ellos, abandonando cualquier clase o concepto de vida convencional. Ya de adulto, lo logró. El señor Treadwell lo grabaría todo, contando con la ayuda de su interés amoroso y un equipo de filmación. El conocido Grizzly Man demostraría su filosofía de vida un video a la vez. Timothy tenía una regla: nunca dejar de grabar, la cual será respetada hasta el último de sus suspiros. En el año 2003, Treadwell perdió la vida por el ataque de uno de sus osos, quedando grabado el metraje. Su novia, incluso hoy, tiene la grabación, siendo la única que sabe de múltiples formas lo que realmente ocurrió. Fotografías de Osama Bin Laden. Conocido como uno de los terroristas más peligrosos e infames de la historia contemporánea, Bin Laden murió poco después de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Según varios informes de agencias de inteligencia, existen fotografías en posesión del gobierno de los Estados Unidos que muestran su cuerpo. Sin embargo, se consideran clasificadas y quizás nunca vean la luz del día. Roro-chan, 1999. Si eres seguidor de mi canal, sabes lo perturbador que es este caso. Roro-chan 1999 es el nombre de usuario de una joven japonesa menor de edad que, durante una transmisión en vivo, se saltando de un edificio. El metraje fue visto por su audiencia, pero es incierta la existencia del tal obtenido por sus seguidores. Un caso lamentable que me toca la moral cada vez que lo leo. Que descanse en paz. Alan García. Otro captado en vivo. El señor García fue un político peruano que llegó a ser presidente durante 2 periodos. El 17 de abril de 2019 decidió abandonar este mundo al ser perseguido por las autoridades policiales. Se le acusó de delitos de corrupción, en particular por sobornos. Se ha confirmado la existencia de la grabación de este momento, pero no sabemos si algún día será otorgado al público. Go for a Punch. El anime perdido más famoso o infame de la historia. Saki Sanobashi es el supuesto título del anime más turbio jamás visto por un usuario de 4chan, el cual dicta el argumento de unas jóvenes atrapadas en un baño, las cuales tienen una discusión filosófica sobre nunca salir de la habitación. Es probable que sea falso, pero la expectativa, la investigación y la inquietante duda no dejan de permanecer en la gente que aún busca respuestas definitivas. Metrajes medievales. Se tiene la leyenda de que algunos viajeros del tiempo lograron capturar videos de las épocas medievales.
Esto es seguramente falso, pero está en este punto del iceberg por la posibilidad de que sea genuino, debido a que sería el resultado de algo sin precedentes. Si a estas alturas del video te has sentido triste, preocupado o perturbado, te recomiendo bajarte aquí. No te culparía o juzgaría, porque el siguiente nivel contendrá los casos más turbios de la Lost Media, al menos en esta primera parte. Nivel 4. Las profundidades. LOL Superman. Muchas personas pondrían esta entrada incluso más abajo. Sin embargo, el hecho de que esté en el último nivel de esta primera parte del iceberg ya es decir mucho. Con LOL Superman, esta entrada se refiere a un video capturado el 11 de septiembre durante el atentado en Estados Unidos. En él, podemos observar a una persona cayendo de las torres, siendo el título del mismo metraje algo muy torcido y mórbido. Se cree que este pudo haber estado en YouTube, esto siendo únicamente posible en las primeras fases del sitio, antes de toda la censura y regulación que se puede ver hoy. Los mayores retractores argumentan que, debido a la numerosa cantidad de videos shock de aquel entonces, se podría tratar de una confusión colectiva. No obstante, permanece todavía un misterio. Tony 48219. All right, this is to all my fellow Christians. Look, yo, we gotta come together, man. You know, these atheists is on that dumb shit again. I'm pretty sure that some of these fucking faggot ass atheists are gonna come on this video talking that bullshit because they're coming after me. They like to send me emails and stuff like that. They're gonna come to this video. Some of them have even subscribed to my video. But look, my fellow Christians, if you get this video, we must defend Venom Fang X. I have another fucking another guy that's with me right now, and he's pretty much talking about getting that amazing atheist off YouTube. Las creencias religiosas son respetables. Sin embargo, ser un devoto creyente y un fanático religioso son dos cosas totalmente distintas. El usuario Tony48219 era lo último dicho. El 10 de abril de 2009, Anthony Powell le quitó la vida a Asia McGowan. Esto debido a que la consideraba a ella como la representación de todo con lo que él no estaba de acuerdo en una persona. El señor Powell fue youtuber. Poco después de lo que hizo, la plataforma le suspendió su cuenta, borrando así todos sus videos, los cuales aún permanecen perdidos. Basement Tapes. Quizás la tragedia escolar más infame de la historia. El suceso ocurrido en la escuela de Columbine cambió las cosas drásticamente en los Estados Unidos. Los perpetradores de semejante atrocidad grabaron varias declaraciones antes de sus actos, en los cuales se les ve totalmente erráticos y desquiciados. Aunque parezca difícil de creer, estos lunáticos tienen fans y seguidores que quisieran ver estos metrajes, mientras que la inmensa mayoría, en la cual se incluyen las autoridades que están en propiedad de las cintas, coinciden en que no deberían ver la luz del día jamás. Que descansen en paz todas las víctimas y familiares de este evento tan atroz. Ricardo López. This is a life and death matter right here. If I don't make it back, that means something happened. I'm a little nervous now. I am very nervous. El fan más obsesivo de la cantante Björk, el señor López descendió a la locura. Siendo un hombre solitario y con graves problemas de salud física y mental, Ricardo grabó muchos videoblogs en donde documentaba sus ideas, emociones y su día a día en general. Él amaba a Björk, por lo que quedó devastado cuando se enteró de que ella había empezado una relación romántica con alguien más. Es ahí cuando él escudriñó un plan para que, en su mente, pudiera vengarse por la traición. Ricardo preparó un arma que envió por correo para ella, mientras que, en un último metraje, se quitó la vida pensando que le había hecho daño a la mujer que era su obsesión. Todos sus videos llegaron a circular en internet. Hoy, sin embargo, existen varios que permanecen perdidos. Un caso triste y preocupante que dice mucho sobre las relaciones parasociales. Metrajes perdidos del Apolo 11.
La llegada a la Luna, uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. A pesar de contar con una extensa cobertura, existen varios metrajes concernientes a los momentos exactos en donde aterriza la nave que no han sido localizados aún. Esto ocasionó el génesis de una de las más grandes teorías de la conspiración. Sí, esa que dicta que todo fue falso. Esto tuvo tanta repercusión que hay personas que genuinamente piensan que el gobierno de los Estados Unidos contrató al reconocido cineasta Stanley Kubrick para que, con sus habilidades, hiciera un metraje realista que engañara al mundo. Queda muy al criterio de cada quien qué tan cierta sea esta teoría. Sin embargo, lo que no está en discusión es lo lamentable de no contar con todo el material de este trascendental momento. The Reign of Wonder Woman. Las editoriales de cómics suelen emplear numerosas tácticas para obtener más lectores, como presentar historias o momentos escandalosos que después pueden deshacer. Es así como obtuvimos grandes cómics como Superman Red Son o Gotham by Gaslight. No obstante, por cada gran historieta como las anteriormente mencionadas, tenemos algunas polémicas. Y no solamente estoy hablando de Injustice, hablo en particular de la muerte de Superman. Para quienes no estén enterados, este cómic fue, en parte, hecho para recuperarse de unas ventas desalentadoras por las cuales la compañía estaba pasando durante esa década. El cómic escandalizó a los fans y fue un éxito de ventas. Es así como DC pensó que sería una buena idea contar con una premisa parecida para su personaje femenino más importante, Wonder Woman. Pero no bastaba con tan solo repetir lo que habían hecho con Superman, sino que se irían desde un ángulo muchísimo más turbio. La idea de un cómic en el que abusan de la Mujer Maravilla fue descartado, pero no sin antes haber avanzado en gran parte la historieta, la cual permanece aún desaparecida. Sandy Hook. El 14 de diciembre del año 2012 a las 9:41 ocurrió un tiroteo en la ciudad de Newtown, Connecticut, Estados Unidos. El escenario fue la escuela del nombre Sandy Hook. Hubo 26 víctimas, 20 alumnos y 6 adultos. El video del evento está perdido y por respeto a las familias debería permanecer así. Christine Chobot. Then in the next county down there is St. Joe's Hospital. Sarasota Memorial Hospital, through the Public Hospital Board, has a site in War Mineral Springs. Aren't these enough? Is it really necessary to have another hospital? Este es uno de los casos más infames y trágicos en la historia de la televisión. Christine Chobot fue una de las personalidades más conocidas del Canal 40 en Sarasota, Florida, Estados Unidos. La señorita Chobot fue una reportera y presentadora de noticias excepcional. Su carisma y arduo trabajo le dieron notoriedad. Ante las cámaras, era una brillante trabajadora. Lo que pocos sabían era que estaba pasando por una fuerte depresión. Su vida personal era privada. Sus compañeros no tenían ni la menor idea. El 15 de julio de 1974, durante una transmisión en vivo, Christine se quitó la vida, dando una de las frases más impactantes jamás expresadas en vivo. De acuerdo a la política del Canal 40 de brindarles lo último en sangre y a todo color, están a punto de ver otra primicia, un intento de suicidio. Fue llevada a la ambulancia para que poco tiempo después fuera pronunciada muerta a la edad de 29 años. Durante mucho tiempo, este video fue considerado como uno de los metrajes más buscados por todos los internautas. Hoy en día, el audio ha sido parcialmente encontrado, pero las imágenes permanecen perdidas. El caso de la señorita Chobot marcó un antes y un después en mi vida personal, y quiero dedicarle unas palabras en este video para recordarla no por lo que pasó al final, sino por el profesionalismo que mostró durante su carrera. Que descanse en paz. La Lost Media es tan intrigante por su enigma. Los seres humanos somos curiosos, por naturaleza, por lo que saber que hay cosas impactantes o importantes que permanecen perdidas nos genera conflicto. De todos los icebergs que he hecho, este fue el que más me impactó por la naturaleza de los eventos. Muchas gracias por ver mi video. Este es el segundo iceberg del año y estoy bastante satisfecho con el resultado. Quiero mencionar que tuve muchos problemas para hacer este video.
Actualmente estoy haciendo mi servicio social y por el estrés de varias actividades a la vez, no me estaba gustando cómo iba quedando la grabación, por lo que tuve que empezar desde cero. Afortunadamente logré tenerlo a tiempo y con un resultado favorable. Me encantaría leer lo que tienes que decir. ¿Qué te parecieron estos casos? Sigamos la conversación. Considera seguirme si te gustó mi trabajo. Todo ayuda, ya sea que me des un like, que lo compartas o me sigas. Este ha sido el Reino de Kira y nos veremos en el próximo video.